Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de gestión de la comunicación digital. Esperamos que hayan podido hacer la primera clase, leer las lecturas, ver el video, leer el material y que se vayan sumando los que aún no lo han hecho a participar en el foro. Hoy vamos a conversar sobre el ciclo de la comunicación y vamos a hacer hincapié en la comunicación digital. Vamos a empezar hablando de dos aspectos que son absolutamente claves cuando queremos hablar e intervenir en comunicación en una organización. Recuerden que cuando hablamos de organización lo hablamos en un sentido amplio y lo que tenemos que pensar es que nosotros no vamos a llegar a las organizaciones a aplicar recetas mágicas que todo lo resolverán. Tampoco vamos a llegar a la organización suponiendo que todos los problemas que esa organización tiene están relacionados con la comunicación, o mejor dicho, pueden estar relacionados con la comunicación, pero no todos los problemas que tienen son de comunicación. Y otra cosa interesante para pensar cuando uno llega a una organización, y es uno de los errores que cometemos cuando empezamos a trabajar, en alguna organización es creer que la organización empieza cuando nosotros llegamos. Lo mejor que podemos hacer cuando llegamos a una organización es diagnosticar. ¿Qué implica diagnosticar? Reconocer, analizar, indagar. ¿Qué es lo que tendríamos que conocer? ¿Cuál es la identidad de la organización? Y cuando hablamos de la identidad de la organización, estamos hablando de quién es esa organización. ¿Quién dice que es? ¿Qué se dice a sí misma que es esa organización? ¿Y qué le dice a sus públicos lo que es la organización? ¿Qué dicen los actores que son parte de ella? ¿Qué palabras utilizan? ¿Qué hitos la fundan? ¿Cuáles son las conversaciones que se tejen en el marco de esa organización y que la van haciendo posible? Porque la organización tiene que ver con esas conversaciones que la fundan, conversaciones que la movilizan, conversaciones que la mantienen viva y que hacen a su quehacer cotidiano. Tenemos que conocer la cultura organizacional, cómo es esa organización, cómo hace lo que hace, qué es lo que se propone. Tenemos que analizarla en el marco del contexto, pero no pensando que el contexto es algo que pasa por allá afuera y lejos de la organización o que pasa por un costado de la organización, sino que tenemos que entender el contexto como algo que la atraviesa, como el contexto como esos otros discursos que van a estar siendo parte de los discursos y las conversaciones que forman a esa organización. Vamos a tener que analizar a esos otros actores con los que, entre comillas, compite la organización, buscar cuáles son esos otros referentes relacionados con nuestra organización y cómo hacen lo que hacen esos referentes, cómo se relacionan con sus públicos, cómo habitan estos espacios digitales online. Tenemos que poder indagar a esos públicos que hacen la organización, cómo los priorizan, cómo los segmentan, cuál es el público ideal que construyen. Sobre públicos vamos a hacer una clase especial porque es un tema fundamental y que muchas veces lo pasamos muy rápidamente en nuestro ejercicio profesional y en el equipo de cátedra coincidimos en que es muy importante que podamos trabajar fuertemente sobre los públicos. Entonces, diagnosticar es fundamental cuando nosotros comenzamos a trabajar con una organización. Diagnosticar no implica que nos vamos a sentar a analizar 1.000 millones de años y una vez que todo lo hayamos resuelto desde nuestra pirámide del conocimiento, vamos a decir, habría que, sino que diagnosticar es una forma de empezar a actuar, es un camino por el cual se puede empezar a trabajar y es una parte fundamental para que podamos crear respuestas acorde
a esas necesidades, problemáticas, objetivos institucionales que es necesario abordar en ese momento desde la comunicación. La mejor estrategia de comunicación se tiene que sostener sobre la base de un diagnóstico lo más sólido posible, un diagnóstico que haya sido realmente un parar la pelota y poder analizar a la organización desde distintos puntos de vista, teniendo en cuenta quién es, qué hace, cómo hace lo que hace, cuáles son sus valores, cuál es su misión, cuál es su visión y cuál es ese contexto discursivo, cultural, político, sociocultural en el que esté inmerso. Imagínense que hoy empiezan a trabajar en una organización, hoy lo llaman para hacer la comunicación de una organización y seguramente van a tener que poder leer qué es lo que sucede con la organización en este marco tan particular que estamos viviendo hoy por hoy, de cuarentenas administradas, de pandemia, de restricciones, de una situación que nos hace repensar a todos y a las organizaciones también cómo hacemos lo que hacemos e incluso por qué, para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, en función de este diagnóstico, de estos análisis, diagnóstico que se puede valer de diferentes herramientas, la más conocida es la matriz FODA para trabajar y poder detectar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que ustedes detectan para analizar en esa organización. Y digo que ustedes detectan porque siempre eso va a ser una construcción y va a ser una foto de ese momento y tengo que poder pensarlo así, porque la realidad es cambiante. También hay diferentes estrategias a partir de las cuales pueden construir un diagnóstico. Nosotros vamos a compartir un material complementario, sobre todo para los que vienen de otro tipo de carreras y necesitan hacer base ahí. Pero es muy importante los que vienen de una carrera de comunicación, de planificación y también los que vienen de diferentes carreras, que todos estemos de acuerdo en que trabajar en comunicación digital en una organización implica necesariamente que podamos partir de un análisis, de un reconocimiento del campo, de un reconocimiento de esa organización, y ese reconocimiento implica tanto lo online como lo offline, porque por más que nuestra intervención sea en el campo de la comunicación digital, no podemos perder de vista de ninguna manera esto que charlábamos en la clase anterior, de que lo online y lo offline son territorios absolutamente imbrincados, que no los podemos pensar como aislados, sino que van a tener incidencia y cada vez más. Entonces, a partir de lo que reconozcamos en este diagnóstico, es que vamos a construir líneas de acción y esas líneas de acción se van a traducir en objetivos de trabajo, en objetivos de planificación, objetivos que vamos a traducir en metas que vamos a medir con indicadores. La planificación tiene que ver con ese futuro que deseamos construir, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos que nuestra intervención lleve, qué es lo que queremos transformar, cuáles son esos ejes de cambio y continuidad que queremos, con los que vamos a estar jugando. La planificación necesariamente es acción, es moverse hacia un lugar diferente, que si lo pensamos en futuro seguramente vamos a pensar en moverse hacia adelante. Y la planificación es flexible. Es flexible, ¿por qué? Porque tal vez algo que nos estamos proponiendo no necesariamente es como lo que esperábamos, y también porque los contextos, las situaciones cambian, las organizaciones y los actores también. Les compartíamos este ciclo de la gestión en comunicación
Y es un esquema que todos seguramente conocen, que lo importante es no pensarlo como primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, sino pensar en un ciclo que está relacionado, que está en un devenir de nuestra intervención, pero que es muy importante que en nuestra estrategia de intervención podamos plantear estas diferentes fases, momentos o variables de nuestra intervención. Poder diagnosticar, poder reconocer, poder planificar, un momento de implementación, pero un momento de implementación que necesariamente va a requerir también de una planificación y una evaluación que va a estar jugando en función de aquello que hayamos diagnosticado, que va a estar en diálogo permanente con eso, con los objetivos que nos hayamos propuesto en la planificación y también de cómo fue esa implementación. Siempre estas fases, momentos o dimensiones de nuestra intervención van a estar en línea una con la otra. Para transformar es necesario conocer. Si planificar es transformar, diagnosticar es fundamental. Queda como un juego de palabras, suena bonito, pero es muy importante que lo incorporen como un primer paso. En general, cuando uno empieza a intervenir en una organización, lo que puede encontrarse es que quien nos convoca a trabajar puede tener una lectura, puede tener un diagnóstico, puede tener incluso un objetivo trazado, pero nosotros tenemos que poder crear nuestro diagnóstico, poder analizar desde esta perspectiva y con estos ojos, con esta mirada de la comunicación institucional para poder reconocer y determinar, construir esos objetivos de la intervención. Recordamos algo que, como decíamos, no es obvio. Tenemos que pensar y trabajar sabiendo que el online y el offline van a estar siempre vinculados el uno con el otro. Son territorios que cada vez se hacen más difusos sus límites. Les decíamos la semana anterior, en la clase anterior, que nosotros no abonamos a esta dicotomía entre lo real versus lo virtual, porque no pensamos que lo que hagamos en el territorio online sea necesariamente aparentemente real, o sea, virtual, y mucho menos que lo que hacemos en el territorio offline sea necesariamente real. Escriban ese diagnóstico, escriban esos objetivos, escriban esa planificación que tiene una estructura que es unos objetivos, una presentación, unos objetivos, una fundamentación de por qué estos objetivos, una estrategia o conceptualización, una metodología con la que van a trabajar, calendarización y presupuesto. En la calendarización lo que podemos pensar también, podemos pensar en un cuadro que sea objetivo, meta, indicador, responsable. Objetivo, meta, indicador, responsable, fecha, presupuesto, insumos que necesito. Son todas esas cosas que nosotros tenemos que poder ponderar, analizar, escribir. Que quede nuestra estrategia plasmada. Así no se la tengan que presentar a nadie. Es muy interesante aprender ese ejercicio de escribir, de poder plasmar en un documento con el formato que ustedes quieran y de la longitud que ustedes necesiten, pero poder empezar a hacer este ejercicio de escribir nuestros diagnósticos, escribir nuestras ideas, escribir nuestras planificaciones, porque ese es el lugar al que podemos volver como rutas y como insumos de nuestro trabajo. Para empezar a hablar de una gestión efectiva de comunicación digital, de redes sociales, vamos a empezar a abrir una puerta en este sentido. Volvemos a lo que decíamos hace un segundo. La importancia de analizar
cuáles son las redes que se usan contextualmente en ese momento, ver nuestros públicos, qué uso hacen esas redes, en qué momento se conectan en esas redes, para qué la utilizan, qué es lo que aportan esas redes a nuestros públicos, cómo las usan, cómo son las características, las limitaciones y las potencialidades de cada una de las redes. Perdón que acá hay un intruso. Vaya. No. Las potencialidades y las limitaciones que tienen cada una de las redes, y en función de eso vamos a poder elegir cuáles son las redes en las que vamos a poder trabajar. En función de eso y por supuesto de un análisis de viabilidad, de si la organización, mi equipo o el equipo que va a estar a cargo tiene la disposición para poder trabajar en qué redes y cómo, ¿no? La semana pasada decíamos que lo importante no era una estrategia de comunicación digital, no se resumía a abrir cuentas en todas las redes sociales, sino lo que teníamos que pensar era cuáles redes sociales eran estratégicas y tributaban a nuestros objetivos comunicacionales, y fundamentalmente en cuáles redes sociales estaban nuestros públicos. Bueno, a partir de esos análisis es que vamos a poder ir gestionando de manera efectiva. También para reconocer, por ejemplo, cuáles son los mejores momentos para publicar, cuáles son los mejores días para publicar. Si bien van a encontrar un montón de artículos y diferentes, como esas recetas mágicas que hay que leerlas pero no creérselas todas. El mejor momento para publicar cambia según el contexto, según las zonas geográficas de influencia, según cuáles sean sus públicos. Bueno, ahí es importante, yo les digo, analizar, reconocer particularmente cómo son esas redes, cómo son esos públicos, cómo son esos usos, y elegir. Obviamente que si es una organización que ya viene funcionando, lo que van a tener que ver es qué es lo que venía haciendo, dónde, cómo, en qué tono, qué interacción había o no había, qué dicen los públicos, qué es lo que decía la organización y qué es lo que decían las redes, o qué es lo que se decía en las redes y en la web de esa organización, aunque no sea gestionado por ella. Bueno, poder analizar, indagar. Y en el segundo momento de implementación, de planificación, también es importante que se puedan organizar cómo van a hacer esos posteos, cómo van a moderar. Una parte que no se tiene que perder nunca de su planificación, de su estrategia, es cómo van a moderar. Nosotros decíamos que las redes no son espacios donde yo voy y publico, ¿no? No son espacios donde yo voy a decir y me voy, ¿no? A postear algo como si fuera a tirar una bomba y me voy. No, son lugares de interacción en los que la organización, además de estar presencialmente, lo esperable, ni siquiera ideal, lo esperable es que pueda interactuar, que quienes te comentan, quienes te preguntan, quienes te replican, te comparten, bueno, puedan tener que se comporte como un usuario, no como un robot o no como un mero muro donde, como si fuera una cartelera, ¿no? Entonces, poder organizar no solo qué es lo que voy a publicar, sino cómo voy a interactuar, cómo voy a moderar esa interacción, cómo voy a gestionar los contactos, o sea, qué va a pasar con quienes me escriban. ¿Cómo voy a hacer yo esa gestión de contactos? Imagínense que son una organización a la que llegan pedidos a través de, no pedidos de comida, sino, no sé, pedidos de trabajo, pedidos de soluciones de determinadas cosas, reclamos. Bueno, ¿cómo los van a gestionar? ¿Cómo esas nuevas ventanillas que abre esa organización van a tener una repercusión hacia dentro de la organización y cómo va a entrar dentro de los procedimientos de trabajo de esa organización?
cuáles son los roles que, si hay más de una persona, cuáles son los roles que va a ocupar el equipo, quiénes son el equipo, quiénes tienen cuenta de administrador, quiénes anuncian, quiénes pagan esos anuncios y cómo, y cuáles son los ejes comunicacionales sobre los que van a trabajar. Un ejercicio muy interesante para hacer cuando uno empieza a trabajar con una organización es empezar a hacer un mapa de ideas tipo brainstorming, de ideas asociadas a posibles ejes de contenido relacionados con la temática a la que se dedica esa organización, ¿no? Si yo soy un supermercado, ¿cuáles son esos otros posibles temas de los que yo como supermercado puedo hablar e interactuar en redes? No hablar, me voy a corregir, volvamos a lo que decíamos en la semana anterior. ¿Qué contenido puedo generar que aporte valor y resuene en los públicos ideales que yo construyo? Recuerden que nosotros no queremos spamear, de publicar por publicar, sino generar contenido de valor para nuestros públicos. Entonces, ¿cuáles son esos otros temas relacionados con mi misión, con el corazón de mi organización, sobre los que puedo hablar, sobre los que puedo publicar, sobre los que puedo generar contenido? En función de estos pilares, diagnóstico y planificación, es que voy a construir una estrategia. Una estrategia que tengo que escribir, que tengo que pensar, en la que voy a poder contar en pocas líneas qué es lo que voy a hacer y cómo. Cuál es el concepto que va a estar llevando, que va a movilizar mi acción. Brindar seguimiento e interactuar tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Poder planificar la moderación, poder participar, poder interactuar, poder compartir. En la medida en que yo dejo de actuar o no actúo como un bot, como un robot que está ahí publicando contenido nada más, sino que participo como lo haría en mi cuenta personal o como lo haría esa organización, porque no somos claramente una cuenta personal, entonces corrijo, no como una cuenta personal. Veo organizaciones que alguien usa esas redes como una cuenta personal y hay un error gravísimo. De hecho, hoy, hace una hora, es de noche, estoy grabando esto a las 12:30 de la noche, piedad. Pero les voy a contar algo. Un medio que tiene algo muy loco, ¿no? Tiene una cuenta, una página y tiene un perfil de usuario. Hoy había tenido unas publicaciones medio raras en las que los usuarios le reclamaban, ¿viste? Pero vos sos un diario, ¿cómo vas a estar poniendo? Habían puesto una placa dentro del muro del diario de perfil de usuario que decía: lo que pienses de mí no es asunto mío. Algo que tranquilamente la periodista o directora o responsable de ese diario podría haber puesto en su cuenta personal y no en la del diario. Entonces muchos usuarios, lectores de ese diario digital, empezaban a decirle: bueno, pero ustedes son un diario, tendrían que no sé qué, porque estos capciosos. Empezaron a armar un ruido. Y que hace una hora lo que acabo de ver es que bajaron la cuenta personal de ese diario y solo se quedaron con la fanpage en la que no tenían estas publicaciones, que igual ya de por sí ya era medio raro que tuvieran dos identidades jugando al mismo tiempo. Pero fíjense, ¿no? Cómo podemos cometer un error usando la cuenta organizacional como si fuera nuestra cuenta personal. Pero sí es interesante que el algoritmo, que esta fórmula secreta de la Coca-Cola, que es la que maneja la visibilidad, vea que nosotros generamos valor, que vea que interactuamos, que vea que la gente participa y nosotros respondemos, que vean que mis publicaciones inmediatamente generan comentarios de más de 3 palabras, que generan comentarios y yo voy respondiendo sobre esos comentarios. Eso es lo que va a hacer que más gente lo pueda ver sin necesidad de que yo tenga que publicitarlo.
Eso va a ser muy efectivo a la hora de gestionar las redes sociales. Y después, reconociendo que son espacios dinámicos, lo interesante es poder probar. No siempre lo que yo hacía de una manera va a funcionar del mismo modo o va a rendir del mismo modo siempre, porque son espacios que van cambiando. Son espacios que van cambiando por diferentes razones, por usos, que esos son los cambios más lentos, y también por decisiones que tienen que ver con la propia plataforma que desconocemos, que son rápidos y que son de manera unilateral. Entonces es interesante que vayamos probando, y también porque ese algoritmo va cambiando sin que nosotros sepamos cómo. Entonces lo que antes funcionaba de una manera no necesariamente va a funcionar así. Les cuento algo: yo, gestionando una cuenta, tenía un contenido preparado que sabía que ese contenido era re dominguero. Yo ese contenido lo subía un domingo a la noche, como lo planifiqué, iba a funcionar bárbaro. Lo subí ese domingo a la noche y no movió nada, pero nada, pero nada. Y era un me gustero. ¿Y qué fue lo que yo pude ver en las estadísticas? Es que no solo no se me gustó, sino que no generó alcance. Entonces, ahí lo que hay que ir haciendo es animándose a probar otras cosas, a ver otros usos que hacen otras cuentas, aunque no tengan nada que ver con la mía, y que me puedan dar pistas de qué es lo que sucede, cómo usan esto, cómo cuentan en historias, cómo cuentan en los muros, cómo... No para copiar, no para tomar todo tal cual, pero para ir viendo cómo van cambiando esos usos en las redes. Y después medir todo lo que no se puede medir, no existe, dicen, ¿no? Bueno, que podamos medir resultados. Y medir resultados no es acumular estadísticas. Si ustedes ven, ya las redes de por sí traen estadísticas para que uno pueda analizar. Pero tenemos que saber cuáles son las estadísticas que nos sirven a nosotros. Y eso es volviendo, miren, voy a volver así, chanchamente, y aunque la máquina se trabe. Eso tiene que ver con lo que veíamos en esta placa. En esta placa. Tiene que ver con los objetivos que ustedes hayan construido en la evaluación, con los indicadores que hayan construido para sus metas, para sus objetivos en la planificación. Medir tiene que ver con conocer esos públicos que ustedes diagnosticaron que tienen que ver con la organización. Entonces, en función de esta estrategia que yo tengo que medir y saber cómo lo organicé, cómo lo implementé, cuál es el objetivo que me había propuesto para ese mes. En función de eso es que tengo que medir. No sirve que uno, no sé, le diga a tal cliente, bueno, tenés tantos me gusta en tal cosa. Bueno, tal vez es un indicador que sirve, pero seguramente no. Tenemos que poder construir indicadores que nos sirvan, leer las estadísticas que nos sirven. Y para eso esto es fundamental, que ustedes sepan, que ustedes conozcan, planifiquen, sepan cuál era ese futuro deseado, qué es lo que querían lograr, y que en función de eso puedan evaluar. Voy a ir pensé que volviendo para atrás iba a ser más fácil, y ahora vamos a llegar a la última placa, que tiene que ver con que siempre la forma de gestionar efectivamente esos títulos de marketing digital, gestión efectiva de redes sociales, tienen que ver con una estrategia CCC. CCC, constancia, consistencia y coherencia. Constancia, no sirve que un día yo me levante inspiradísimo y publique 30 millones de cosas y al otro día pasan los cardos rosas. No, constancia, tengo que darle tiempo a la estrategia, tengo que planificar, tengo que organizar esos posteos, tengo que ir pudiendo evaluar y ser constante e ir viendo cómo lo que me voy proponiendo se va cumpliendo. O no, pero le tengo que dar tiempo. Tengo que ser constante para poder evaluarlo. Tiene que ser consistente,
consistente con lo que me propongo, consistente con mi estrategia. Y tiene que ser coherente con la identidad de la organización, con quién es esa organización. Tiene que ser coherente con lo que los públicos ven de manera offline de esa organización. Tiene que haber una coherencia entre lo que soy y lo que digo que soy, entre lo que hago y lo que digo que hago, ¿no? La coherencia, la consistencia y la constancia como los 3 pilares que van a sostener esta estrategia y nos va a poder analizar mejor cómo funcionó esa implementación. Hasta acá por hoy. Les agradezco mucho el haber seguido este video. Les pido disculpas por la hora. Espero que se me haya entendido. Interactúen en los foros. Estamos abiertas a cualquier consulta. Seguimos en la próxima. Muchas gracias.